Ahora nos toca hablar de la justicia que la entendemos como un principio que nos lleva a todos a respetar la verdad, a que se dé a cada uno lo suyo. Pues bien, hoy vamos a contarles las historias de aquellas personas que consideran que conseguir la justicia es un camino muy largo, porque, no sé si decir casi eterno, porque han tenido sentencias polémicas con las que no están para nada de acuerdo. Siguen buscando justicia. Para el tribunal, él es el máximo responsable de la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores. Tenemos que entrar. Su condena, 4 años de cárcel por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave. Nosotros hemos cumplido con el aforo del contrato. No salen las cuentas. Pero lo más llamativo de la sentencia es la situación en la que quedan los responsables del equipo médico y el exjefe de la policía municipal. Todos absueltos. Que se haga justicia. Este pasado agosto se cumplían 8 años del accidente de Spanair. Que se acaba de estrellar un avión, me cago en Dios. El vuelo JK 5022 se estrellaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas poco después de despegar. Morían 154 personas y 18 resultaban heridas. Ahora mismo recién cumpliría 23 años. En septiembre de 2012 se declara el archivo de la causa sin responsabilidades penales y las indemnizaciones son otro tormento para los afectados. Que nos expliquen por qué murieron, que nadie todavía nos ha dicho por qué murieron. Para Ortega Cano la sentencia fue firme. Conducía borracho la noche que mató con su coche a Carlos Parra. Yo me enfrento a lo que la justicia diga. Triplicaba la tasa de alcoholemia permitida y circulaba a una velocidad excesiva. Yo no bebí nada. Fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel y cumplió poco más de 1 año. Pablo Ibar lleva 22 años en la cárcel. Sálvame la vida, no quiero morir. El estado de Florida pide la pena de muerte por su parecido al asesino en este vídeo. Un vídeo borroso y sin sonido. Es la única prueba en su contra, aunque ahora la fiscalía dice haber encontrado restos de ADN del vasco en la escena del crimen. Todos ellos exigen justicia para poder pasar página. Conocemos sus historias ahora. Ya saben ustedes que en este programa, en Ahora, todo el mundo tiene opinión. Vamos a conocer historias de personas que consideran que no se ha hecho justicia en sus casos. Todo el mundo tiene opinión. También las personas que nos acompañan en el público, porque la grada opina. ¿Qué les hemos planteado? ¿Funciona como debería la justicia? Esto es lo que nos han contado antes de entrar al programa. La justicia aquí no trata a todo el mundo por igual. La justicia aquí es selectiva. Creo que están saturados porque hay muchas denuncias y no dan abasto con todas ellas. Hombre, yo creo en la justicia, hay que partir de eso, ¿no? Hay que partir de que vives en un estado en el que la justicia es justa, si no, desde luego me sentiría muy desamparada. Favorece a unos en función del nivel adquisitivo. El que no tiene medios económicos, la justicia no le favorece. Hay mucha gente que utiliza y se aprovecha de eso, de que la justicia no es justa, para ser vengativo y hacer venganza. Denuncian muchas cosas, muchas con motivo y otras, pues hoy en día se denuncia cualquier cosa. Para algunos se pone la venda y para otros se la quita. Después de escuchar las historias de las personas que nos acompañan, veremos si las personas que están entre el público cambian de opinión o no, se mantienen en sus 13. Tenemos ya nuestros expertos aquí preparados. Saludo ya a Olga Rodríguez, abogada penalista, Victoria Arronte, psicóloga, y Adrián Celaya, que es abogado y economista. Arratsaldeon, bienvenidos a los tres. Van a intentar darnos algunas claves, algunas soluciones a las cuestiones que van a plantear nuestros invitados. Saludo a Andrés Krakenberger, a Txeli González, a Carlota Domínguez y a Ernesto Sojo. Arratsaldeon, bienvenidos a los 4. Hola. Hola, buenas. Antes de comenzar a conocer vuestras historias en profundidad, yo os quiero que me resolváis en una frase, en un titular que decimos los periodistas, ¿por qué sentís que en vuestros casos no se ha hecho justicia? Andrés. Pues porque en nuestro caso en concreto a Pablo Ibar se le ha querido matar siendo perfectamente inocente. Lo digo así de claro. 22 años 22 en prisión. años 22 años en prisión y 16 en el corredor de la muerte. Gracias, Andrés. Txeli, ¿por qué en tu caso no se ha hecho justicia? Pues no se ha hecho justicia porque en nuestro caso, a pesar de todas las pruebas aportadas, entonces la audiencia provincial ha mirado hacia otro lado, no se ha tenido en cuenta. Es la madre de Mikel Uriarte, que fallecía en ese accidente en el puente colgante. También conocemos a Carlota Domínguez, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Adela. ¿Por qué no se está haciendo justicia en tu caso? Porque se archivó sin investigar.
De hecho, yo tengo muchísimos más cuando archivaron, yo tenía muchísimos más datos que la propia policía, es decir, tenía muchos más datos que los que estaban en el Palacio de Justicia. Buscas a tu hermana, sí, que consideras que ha sido uno de los casos de bebés robados. Enseguida vamos a conocer tu historia. Y también está Ernesto Sojo, empresario. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo hice una inversión, fui una inversión a Rumanía de 2 millones aproximadamente cerca de 2 millones de euros. Monté una empresa que está allí todavía, la empresa está allí, 5.000 metros de pabellones desde lo que era la tierra. ¿Y por qué crees que no se ha hecho justicia? Pues porque a mí primero se me vulneraron todos los derechos, no he pisado un tribunal, se me han condenado un montón de casos, tengo más de 1000 folios, como puse en el Parlamento Europeo, de que automáticamente yo no he pisado un tribunal, y eso que estoy licenciado en Derecho. Conoceremos tu caso, Ernesto, enseguida, en profundidad, pero permitirme un segundito, porque no ha podido estar con nosotros, lo va a hacer desde Madrid, una mujer, una persona que perdió a su hija en el Madrid Arena, seguro que les suena la historia. Se acaba de conocer la sentencia, entre otras cosas piden 4 años de prisión para Miguel Ángel Flores, el organizador de esa fatídica fiesta de Halloween, y también, entre otras cosas, piden la absolución para los médicos que debían atender a las víctimas. Está con nosotros Isabel de la Fuente, que es la madre de Cristina Arce. Isabel, Arratsaldeon, muy buenas tardes y antes de nada un beso muy fuerte y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quería preguntarte, se ha conocido la sentencia recientemente, ¿cuál es la valoración que haces, entiendo, desde el dolor? Bueno, pues la sentencia que ha emitido la Audiencia Provincial debe estar ajustada a derecho, yo no lo pongo en duda, pero es profundamente injusta, porque lo que esta sentencia dice es que a ciertos empresarios sin escrúpulos les da alas para seguir saltándose las normas porque les resulta mucho más rentable que cumplir la ley. Y a los médicos, por ejemplo, su absolución quiere decir que cualquier médico se puede sentar de brazos cruzados viendo cómo se muere un paciente que no va a tener ninguna responsabilidad penal. Por no hablar de que no se ha entrado en el cumplimiento de la ley de espectáculos de la comunidad y en muchos asuntos que se ha pasado de puntillas. Entonces, por eso digo que será legal, pero es muy injusta. Isabel, yo como espectadora, lo voy a decir así, y ya no como periodista, llama la atención el hecho de que en la sentencia se considere probado, y así lo dice la sentencia, la negligente actuación de las personas que estaban atendiendo el botiquín y, sin embargo, han resultado absueltas. ¿Tú esto cómo se entiende? Pues es que no se puede entender, porque, en fin, está como hechos probados que no hicieron un buen diagnóstico, con lo cual no dieron un tratamiento adecuado, y en el juicio nunca se juzgó si las víctimas hubieran vivido o no hubieran vivido de haber recibido una correcta atención médica, que no fue el caso. Sencillamente se juzgó que no se las atendió, porque el SAMUR sacó de la parada cardíaca a Cristina media hora después. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado, pero lo que es evidente es que el doctor Viñals dijo que, decretó que estaba muerta y no se ocupó para nada de ella. Yo no sé... Entonces es inentendible, claro. Tú has dicho que es una sentencia injusta. ¿Qué es lo que debería pasar para que se hiciera justicia, según tu parecer? Pues lo que debe de pasar para que se haga justicia en este país es que se cambie la ley, porque es una ley que solamente produce delincuentes. No sale muy barato matar, y hay una desproporcionalidad enorme, en mi opinión, de unas penas con otras. O sea, no puede ser que aquí se haya pasado de un código penal de una dictadura a esto que, en mi opinión, es la casa de Tocamerro, que tiene que haber un término medio. 5 muertes no pueden costar 4 años, es una humillación, en mi opinión. Bueno, y tengo entendido, Isabel, que vais a crear una asociación de víctimas. Yo no sé si es que las que hay no han sido suficientes o qué queréis impulsar con esta asociación. Bueno, yo lo que creo es que hay víctimas de primera y víctimas invisibles, que somos casi todas. Entonces yo creo que si no nos unimos no nos van a escuchar. Entonces mi idea sí es, en compañía de otra serie de víctimas de muchos temas que hay en España, es crear una asociación a nivel
nacional, pues de víctimas que no sean de terrorismo y accidentes de tráfico, porque cuando topas con algo como la administración, un ayuntamiento, cualquier tema público, pues es muy complicado, es muy difícil. Entonces, mi idea es que nos hagamos oír para que, a ver si algún partido político se atreve a proteger a los ciudadanos, que yo creo que es lo que tiene que ser la justicia, protección también, ¿no? Pues Isabel de la Fuente, te voy a agradecer que hayas estado con nosotros después de conocer esa sentencia y te mandamos un beso muy fuerte, porque entendemos que la pérdida de una hija no se supera de la noche a la mañana. No se supera. Ya está. Bueno, Isabel, muchas gracias, es que ricasco. Muchas gracias, Agur. Mucha suerte y mucho ánimo. Yo voy a pedir un aplauso para Isabel porque me parece que ha sido muy valiente y que lo está haciendo. Me voy a quedar con una de las frases que ha dicho. Hay víctimas de primera y hay víctimas invisibles. Olga, abogada, ¿esto es así? Bueno, desde el respeto al dolor de la persona que ha intervenido, yo creo que quienes estamos dentro del sistema judicial, y mi compañero lo podrá refrendar posteriormente, en el sistema judicial hay humanos, las personas que aplican la justicia son humanos y solamente pueden aplicar esa ley. Por lo tanto, si esa ley es injusta o si esa ley no se ajusta a los diferentes estados de opinión que hay y las diferentes cosas que van surgiendo, evidentemente podemos llegar a encontrarnos entre situaciones injustas. También me gustaría decir que en el ámbito del derecho penal es la última ratio de aplicación del derecho. Por lo tanto, tampoco podemos frustrar a las personas y llevarlas a procedimientos penales por el hecho de pensar que todo va a ser circunscrito dentro del delito, dentro de los delitos leves, y buscar justicia por ahí, porque quizás no todas las personas puedan encontrar una satisfacción a su duelo, a su dolor o a su refrendo del dolor o eso que quieren recuperar a través del sistema penal. Hay otras vías y por lo tanto tampoco vamos a frustrar llevando a todo el mundo en el camino de la vía penal, porque nos podemos encontrar, como luego vamos a ver, ante situaciones pues que a las familias les frustran porque igual no era el camino. Enseguida vamos a hablar también de si se puede superar. Isabel decía, no se puede superar nunca la pérdida de una hija y mucho menos en estas circunstancias. Te lo voy a preguntar a nuestra experta, a nuestra psicólogo, pero vamos ya con la historia de Pablo Ibar, porque en este caso la que le ha puesto entre rejas ha sido la justicia americana. Lo escuchábamos antes, 22 años en prisión, 16 en un corredor de la muerte en una prisión de Florida por un triple crimen que, asegura su abogado, pues no realizó. Y es que las pruebas en su contra pues son débiles. Esto lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Florida y por eso lo que dice es que, además de que ha tenido una defensa inicial muy floja, que casi se ha sentido indefendido, esas pruebas de ADN que dieron negativo, ese vídeo de escasa calidad que no se reconoce la cara de Pablo Ibar, no son suficientes y pide que se repita el juicio. Andrés Krakenberger, arratsaldeon de nuevo, que eres de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Yo no sé si esto de que se vaya a repetir el juicio pues crea esperanzas, ¿no? Porque al final crea esperanzas, pero yo creo que aquí un poco lo que tenemos que pensar, ¿no? Y que creo que puede ser un consejo útil incluso para mis compañeros aquí, ¿no? Es que este tipo de cosas se solucionan con determinación. Es decir, no puedes dejarte llevar en un momento dado por el optimismo ni por el pesimismo. Tienes que ser frío y decir, tengo estas pruebas, conozco este caso, sé lo que ha pasado y voy a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Porque es que si te dejas llevar por el optimismo, corres el peligro de decir, bueno, ya está todo ganado, pues no meto todo el esfuerzo, ¿no? O al revés, si vas por el pesimismo, dices está todo perdido. O sea que tú eres, no sé, confías en que finalmente se haga justicia, que hay que luchársela, que hay que peleársela, pero que se va a hacer justicia. Es que, insisto, a base de determinación, no porque te vayan a dar la justicia, la vas a tener que ir a sacar a martillazos. En el caso de Pablo Ibar estamos hablando de que evidentemente hoy por hoy salen pruebas también dudosas, porque sale una prueba de ADN en el que hay unas trazas que coinciden levemente con el ADN de Pablo Ibar que se siguen sacando. Yo no sé si eso te echa por suelo ese medio optimismo que puedes tener. No, para nada, porque, insisto, es determinación, ¿no? Si tú sabes, porque tienes además pruebas de que Pablo ni siquiera estuvo en el lugar del crimen. ¿Cuáles son las pruebas?
Pues básicamente que en la otra punta de Miami había un guirigay familiar en una familia de que habían pillado a un chico en la habitación de la chica. Se monta ahí el típico follón familiar, ¿tú qué haces aquí, desgraciado? No sé qué, medio le echan, ¿no? Y llaman por teléfono a la familia, los padres estaban de turismo en Irlanda, ¿vale? ¿Quién era el chico que pillaron? Pablo. Llaman por teléfono y tenemos las facturas de esas llamadas telefónicas con la hora y la fecha, que casualmente es la hora y la fecha en que se producen los hechos por los que quieren condenar a muerte a Pablo. Claro, pero dicen desde el Tribunal Supremo de Florida o desde los distintos jueces, es que hay un vídeo, pero ahora reconocen que ese vídeo no era lo suficientemente claro para identificar a Pablo Ibar. Borroso, sacan una foto a base de retocarla además con Photoshop para poderla ver, porque es que si la sacan tal cual es tan borrosa que vamos, se parece a Pablo y se parece a mí. Entonces, realmente, no sé, es decir, en esta situación donde tú sabes positivamente cuál es la verdad, pues tienes que batallarlo. Porque... ¿Está la última bala, Andrés? Porque habéis luchado lo que no está escrito. No solamente sé. Tú, toda la familia de Pablo Ibar, les hemos tenido en estos platós, han venido, han sido apoyados por el gobierno vasco. ¿Es esta la última bala? ¿Qué queda? Yo no lo veo así, es decir, vamos a procurar que sea la última bala en el sentido de que vamos a intentar ya ganar esta batalla, por fin, la repetición del juicio, y que salga libremente absuelto con una defensa letrada eficaz, que es lo que le faltó y por eso tuvo un juicio injusto. ¿Y cuánto cuesta una defensa eficaz en Estados Unidos? Pues ahora mismo el presupuesto que estamos manejando es 1.300.000 dólares, de los cuales afortunadamente hemos llegado a recaudar un poquito más de la mitad. Y bueno, en ello estamos ahora a base de visitar todo tipo de entidades, instituciones, pues a ver si podemos recaudar el resto. No creo que vayamos a llegar a cubrir el presupuesto entero con las aportaciones de las instituciones, porque estamos en una situación de crisis, evidentemente, y entonces pues tendremos que pedir ayuda a la gente vía crowdfunding. Pero sois optimistas. No, a ver, vuelvo a decir, no es optimismo ni es pesimismo, es determinación. Pruebas, sí. Lo vamos a sacar, punto. ¿Cómo está ahora mismo Pablo? Porque Pablo está ya fuera del corredor de la muerte. Pablo está fuera del corredor de la muerte, en algunos aspectos ha mejorado, en otros no, curiosamente, porque por ejemplo en el corredor de la muerte recibía visitas de su familia todos los sábados, bastantes horas, y era una situación tipo cafetería con contacto pues como el que podemos tener nosotros aquí ahora, ¿no? En cambio, en la cárcel donde está ahora a la espera de juicio, siendo ahora técnicamente inocente, porque hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, su presunción de inocencia está intacta. Bueno, pues ahora las visitas son una hora los jueves, otra hora los domingos, pero ojo, a través de una pantalla de ordenador en la cárcel. Es algo absolutamente dantesco. No sé para qué les hacen ir a la familia a la cárcel. Si lo vas a ver a través de una pantalla, pues hombre, que conéctalos por Skype desde casa, ¿no? Bueno, Andrés, tú sabes que vamos a seguir muy de cerca todos los avances que haya en ese nuevo juicio. Nosotros vamos a querer ser optimistas. Ya sé que tú eres optimista porque tienes los datos y las pruebas esa determinación que va a probar que Pablo Ibar pues sea inocente y que pueda salir y abrazar a su familia y a su mujer y a sus padres. Gracias por haber venido. Gracias. Justo a su lado está Txeli González, que antes le saludaba y le decía es la madre de Mikel Uriarte. Yo te voy a dar las gracias y voy a contar a nuestra audiencia quién es Mikel Uriarte. Mikel Uriarte salió un día de casa, iba a volver a su vivienda, decidió en un momento dado coger el puente colgante y ahí hubo un accidente. Mikel no volvió a su casa esa noche y su familia sigue reclamando justicia. Se cumplen 6 años de ese 8 de septiembre del 2010. Volvemos a echar la mirada atrás y me gustaría que me contarais qué es lo que ocurre aquella noche. Mikel con 2 amigos salieron pronto a Madrid a buscar un piso de alquiler porque quería finalizar pues, su carrera de dirección de empresas, ¿no? Habían alquilado el piso
Y yo la última llamada que tuve fue de Miquel a las 10 de la noche, que iba a llegar a las 12. Miquel nunca pasaba el puente porque no le gustaba. A él, como me decía que le relajaba conducir, siempre iba por Rontegui. Total, que dejó a Patricia en Bilbao, luego dejó a Joseba en Portugalete. Como llovía, por dejarle justo a la puerta de casa, pues Miquel decidió pasar el puente. El señor que dirige el tráfico no estaba en su puesto de trabajo. Entonces Miquel entró y se colocó solo. Y a Miquel, como el suelo estaba como una pista de hielo o nieve según la Archancha, pues no pudo frenar. El freno no le respondió y se cayó resbalando al agua. Y se presentaron 2 patrullas de la Archancha. Yo ya presentí, le dije a Miguel, Miquel se nos ha muerto. Y bueno, a partir de ahí pues fue un infierno. Y ahí estaba Miquel dormido, parecía que estaba dormido. Y lo dicho, no hemos podido ya levantar cabeza desde el día del accidente. La velocidad del chaval era normal y que realmente lo que estaba mal era el suelo de la barquilla y que las barreras no tenían contención. De hecho, en el China, el informe ya indica de cómo tocando las barreras prácticamente se abrieron solas. ¿Cuántos tienen que morir para que arreglen, para que pongan unos simples pasadores? Que es que no se pide tanto, que son 4 euros. ¿Qué sentís? Yo no lo puedo ni ver, prefiero ni Pues mirar. es una tristeza de que pudiéndose solucionar los problemas técnicos hoy en día con los medios que hay, con los materiales que hay, pues no se haga nada. Cheli, estate tranquila. Estate tranquila porque yo sé que no es fácil para ti estar aquí y recordar lo que ocurría hace ya 6 años. 6 años. Has dicho que era un infierno. La verdad es que... Pues sí, es que los padres, a ver, cuando perdemos un hijo, y lo saben como psicóloga, todos los psicólogos dicen que es la experiencia más devastadora que puede haber para unos padres. Porque ya a partir de ahí, ya es que la vida no es igual. O sea, ya es un vacío total de todo, del día a día, y ya no es la misma persona. O sea, es como estar muerto en vida, igual. Uf, estar muerto en vida, sí. Pensar eso, no sé, cada día, es que es... Pues cada día realmente no me lo puedo imaginar. No, es que yo creo que es inimaginable para un ser humano que no haya pasado por este trance. Y todos los padres que me estén escuchando que han perdido hijos, seguro que me entienden perfectamente. Victoria, ayúdame, porque yo no sé si es algo con lo que ya tienes que vivir o hay alguna manera de solucionarlo, de buscar un cierto alivio. Bueno, el duelo más complicado, el más cruel, es efectivamente la muerte de un niño, de tu hijo, ¿no? Hijo o hija, ¿no? De cuando lo pierdes porque lo has tenido desde el engendramiento, o sea, lo has engendrado, el padre y la madre están en ese proceso, ¿no? Entonces son muchas intensidades de muchos momentos que ya se te quedan para siempre, ¿vale? Pero lo que pasa es que hay una posibilidad de superarlo, que es la trascendencia, ¿eh? ¿Qué significa un poco eso? Pues un poco lo que han hecho ellos. O sea, ellos lo que han hecho es, esto es un infierno, esto es un dolor insostenible. ¿Qué hacen? Dedicarse a ponerse por encima del dolor y tenéis una fundación y en esa fundación lo que hacen es la esperanza. Entonces ellos lo que hacen es, en cierta manera, los padres, ¿no? Las familias, padre y madre, que pierden a su hijo en cualquiera de las edades, pues va un poco contra natura, ¿no? Porque al final el desarrollo siempre es de los más mayores, eso es, van dejándonos con su vida hecha, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la verdadera crueldad del duelo cuando se muere un hijo o una hija? Pues que yo sufro o siento la crueldad de haberme quedado sin ese pasado, o sea, decir, porque ya no es lo mismo al recordarlo, que luego cuando estoy en el presente no le tengo y que encima en los proyectos y futuros que esa persona tenía, que estaba compartiendo con él, se han troncado. Entonces la trascendencia es buscar algo por lo que merezca la pena seguir viviendo, porque es como que amplificas todavía más esa imagen porque tiene sentido. Esa trascendencia también viene o la buscas intentando buscar justicia. En tu caso, ¿consideras que no se ha hecho todo lo que se debía hacer? ¿Por qué? No, pues no se ha hecho justicia porque Miquel, a ver, ha sido una víctima inocente del puente colgante. Esa es una muerte que se podía haber evitado.
Y luego, aparte de eso, aparte del dolor, te vienen luego todas las zancadillas, todos los problemas, toda la lucha que viene después. En nuestro caso, esa lucha ha sido centrarnos en la seguridad, en que la muerte de Mikel, como ella dice, hay que buscar algún objetivo. En este caso, nosotros hemos canalizado el dolor a través de la Fundación y poniéndonos un objetivo, que es que no pasen más accidentes ahí en el puente colgante. Hemos hecho una campaña de firmas, llegando a reunir unas 43.000 firmas ante notario, pero aún así lo que comentábamos y lo que comentaba Isabel, la madre de Cristina Arce, pues tienes que luchar también con las administraciones, porque aquí no solo hay un culpable, o sea, no solo es la concesionaria del puente que no gestiona bien ese patrimonio, sino quien se lo permite, los que pasan las revisiones, los que dan por bueno que el suelo está bien, la autoridad portuaria que no les exige, y bueno, un montón de problemas que nos encontramos. Y en nuestro caso tengo que decir que nos hemos encontrado con un problema muy fuerte, que ya aparte del duelo, esto fue horrible, que nos llamaron hace unos años de un programa de televisión de Madrid diciendo que nuestro hijo estaba siendo investigado a ver si tenía antecedentes penales después de fallecido, por la red criminal Pitiusa, que es una red que ha desmantelado la Guardia Civil. Era como una telaraña que empezó en Barcelona, y entonces ahí, bueno, pues hay un imputado, que es uno de Diputación Foral, tal Fernando Inchaustegui, y según la revista Interview también, localizaron a través de las llamadas la voz de un concejal de Guecho, de Josu Loroño. O sea, que estaban investigando a mi hijo para manchar su imagen, para perjudicarnos en el juicio. Yo te voy a preguntar, bueno, si te parece, Cheli, te voy a dar un poco de aire, un poco de respiro. Me voy a ir con tu marido, con Miguel, que está con nosotros, para que nos cuente, porque claro, vosotros decís, es que vosotros ni siquiera llegasteis a juicio. No, en el caso nuestro no hubo juicio, parece que la audiencia lo descartó, no lo valoró así, nosotros estamos muy desconformes. Perdona que te lo pregunte desde la inocencia, o sea, ¿por qué en un caso así no se llega a juicio? Pues no lo sé, en el mundo de los accidentes de tráfico parece ser que es algo bastante habitual, no sé el motivo. En el caso nuestro consideramos que había motivos para llegar a juicio, teniendo en cuenta que en el puente colgante nuestro hijo no ha sido el primer fallecido. Es decir, las medidas digamos que cuando hubo el primer accidente no se tomaron medidas correctoras. Ha habido varios siniestros donde hay personas que han quedado con secuelas para toda la vida, y luego, en el caso de nuestro hijo, ya ha sido el segundo fallecimiento, y seguimos sin ver que se haya hecho ninguna medida correctora por parte ni del puente, ni la propiedad, ni el gobierno vasco, ni Diputación. No sé si no se corrige puede haber otro accidente y no sé qué medidas van a tomar, o si la audiencia realmente llegará el caso de llevar a juicio a alguien. Miguel, ¿es esta lucha, este objetivo, el que os hace, como decía Cheli, intentar superar el dolor? Pues sí, la verdad, nosotros nuestra pelea diaria es precisamente de que no va a ocurrir, que la Administración por fin tome medidas, que corrija todas las deficiencias, y de alguna forma, oye, pues no va a ocurrir. Miguel, te veo muy entero y yo te lo agradezco. Bueno, eso es apariencia todo. Es apariencia. Sí, la fachada. Bueno, las noches son largas. Hay que hacerse fuerte. Las noches son largas. Las son largas. Ya. ¿Por qué no? Mikel sigue estando porque ahí, ¿no? De día, pues la ocupación diaria, pues de alguna forma te distrae, pero luego, pues la noche, cuando uno está relajado, pues la mente no se controla. Miguel, vamos a seguir hablando contigo en unos minutos. Tenemos que hacer un pequeño parón, pero no me muevo de aquí, ¿vale? Pues venga, venimos en unos minutillos, hasta ahora. ...20 minutos para que sean las 9 de la noche. Seguimos aquí en Ahora, hablando con personas que consideran que los casos que les afectan directamente no se ha hecho justicia. A pesar de que exista una sentencia, entendemos que aplicada y con la que se ha aplicado la legislación. Es el caso de Nagore Laffage, seguro que ustedes se acuerdan. Corrían los Sanfermines del año 2008. Ella murió y su madre, Asun Casasola, clama justicia allá donde le escuchan mientras intenta superar, y aquí lo hemos escuchado, el dolor por la muerte, por el asesinato de Nagore. Mira, esta es la habitación de Nagore. Sigue igual, más o menos como estaba cuando estaba ella. ¿No has cambiado nada? No, muy pocas cosas. ¿Sueles entrar a menudo en esta habitación? Sí, entro todos los días, sí.
¿Te sientes más cerca de Nagore igual estando aquí? Bueno, yo Nagore la tengo todo el día presente, pero bueno, este es el rincón de Nagore, entonces, pues bueno, yo no tengo ningún problema de entrar, de hablar de ella, yo hablo mucho de ella. Yo es que la tengo muchas veces presente como que está, o sea, que tampoco, no sé, lo del duelo, cuándo pasa o cuándo no pasa o cómo se llega, pero Nagore para mí está muy presente. Sé lo que pasó, soy consciente de todo lo que pasó, me duele un poco menos, pero... Eso siempre duele. Pero vamos a ver, pero Nagore siempre está aquí. Nagore estaba en San Fermín, las fiestas de San Fermín, y se encontró a la puerta del portal con este chico, con Diego Llanes, y se conocían, y bueno, le debió decir algo al oído y se fueron. En ese piso pasó algo que ella no quería, y como no quiso hacer lo que parece ser que quería, pues bueno, la dio 36 golpes y luego la estranguló. Asun, el responsable de la muerte de tu hija Nagore fue condenado por homicidio, no por asesinato, ¿no? Sí, fue condenado por homicidio y fue condenado por 15 años, que es la máxima de homicidio. Pero como entregó 126.000 euros, le bajaron a 12 años y medio. Le quitaron 2 años y medio por el dinero, que es lo que no me parece para nada justo para las víctimas. Parece ser que, bueno, pues que toca en cosas de asesinatos jurado popular. Y yo, la verdad, no tenía ningún problema con el jurado popular ni con que habrían sido abogados. Pero si me preguntas hoy en día, yo estoy muy decepcionada del jurado popular. Yo estoy convencida que mismo ese jurado, si en vez de ser él es otro, es un asesinato con todas las de la ley. Parece ser que a partir de noviembre del año que viene llega a cumplir el 3er grado y a partir del 3er grado puede salir más a la calle. No me crea ninguna seguridad. Yo, por ejemplo, ahora estoy segura porque sé que aquí estoy así porque sé que está dentro, pero cuando salga, pues a mí me crea mucha inseguridad. Y es otra de las cosas que me parece que me haya decepcionado la justicia, porque yo pedí siempre que orden de alejamiento y el Supremo me lo denegó. ¿Crees que la justicia es igual para todos, Asun? No, para nada. Yo, antes de lo de Nagore, yo era una persona que confiaba en la justicia y me pensaba que la justicia era justa. Y ahora no, para nada, para nada. Yo, bueno, se ve día a día y en mi caso lo palpé claramente. Por ser quien era, tuvo lo que tuvo. Y escuchábamos a Asun hablar de cómo se había rebajado la pena, pues porque se había aportado una cantidad económica por la atenuación del daño, Olga. Sí. Y tú decías, claro, es que es el sistema que tenemos. Sí, volvemos a lo anterior. Pero no es justo, dice ella, para las víctimas. Bueno, realmente sí es justo, porque en el Código Penal se refleja claramente esa atenuación del daño, esa reparación, esa aplicación, y realmente lo que supone es un conocimiento muy exhaustivo del sistema, y que los profesionales que contrató la familia del condenado en este caso pues hicieron su trabajo de una manera espléndida, y desde luego tanto esa reparación como el hecho de confesar nada más cometer el crimen, llamar por teléfono y levantar la perdiz al respecto, le ha servido para la aplicación de esa pena conforme al sistema y conforme a las reglas del juego que en este caso han sabido aplicar. Has dicho una aplicación espléndida de la ley, sí. Que claro, yo te pregunto, Victoria, espléndida depende para quién, porque las víctimas hasta qué punto van a poder entender que se ha aplicado la ley, sí, pero les falta a su hijo, les falta a Mikel, les falta las personas, les falta a Nagore. Lo que pasa es que estamos hablando de la justicia desde dos terrenos. Uno es el terreno jurídico, que es tangible, que es el que es y no hay otra opción, y el que todo se puede más o menos medir de una forma de cómo se interprete, y otra cosa es la justicia moral, la justicia de la que estamos hablando universal, ¿no? O sea, de que es la de sentirnos bien porque es igualitaria y porque además es reparadora, ¿no? Y eso, como es individual, pues es muy complicado. Y hay un momento, y te lo pregunto como psicóloga, en la que las víctimas, los familiares de una persona que ha fallecido, recomendable para su higiene mental, para su salud mental, digan, mira, hasta aquí, sí. Hasta aquí, porque ya no sé si voy a llegar a más, y esto me supera. No sé si hay un punto en el que tienen que parar. Sí, lo que pasa es que además, si se sigue, cuando ya la ley, que es la que es tangible y te ha dejado claro que ya no hay posibilidad, hay una variable que también hay que tenerla en cuenta, y es
¿qué me estoy perdiendo mientras estoy haciendo este proceso? Es decir, los abrazos, los besos, la sensibilidad de lo que es el recogimiento, ¿no? El amor, la alegría, compartido en familia, es lo que a todos nos nutre. Sin embargo, si estamos, en cierta manera, con la ley, y la ley nos está diciendo que no, y sigo en esa obsesión, que además es totalmente, vamos, natural que se pueda hacer, me estoy perdiendo a las personas alrededor que sí que me pueden dar y con las que sí que puedo compartir. Entonces, muchas veces las obsesiones o se paran en un momento determinado, pero claro, ¿qué ocurre? Que la mente es muy lista y entonces dice, si paras, le vas a olvidar, estás traicionando a la persona que se ha muerto, ¿no? Y es un ser querido, entonces no se merece eso. Y entonces está en la lucha entre esa sensación de olvido y esa sensación de trascendencia y poderlo vivir. Y ahí estáis los profesionales. En casa espero que estén siguiendo el programa, que lo estén entendiendo, que su opinión, si realmente la ley actúa como debiera, pues tengan una opinión formada. En la grada también tienen su opinión, se lo voy a preguntar a Chomin Chorrado. ¿Funciona la justicia, mejor dicho, como debiera? Chomin, hombre, la justicia funciona. Otro tema y que se está viendo aquí es que sea justicia justa y que sea ética. Yo creo que no. No, ¿por qué? No, porque en muchos aspectos no cubre esas necesidades de justicia que muchas veces buscan las partes de las víctimas, o que sea también justa para verdugos, caciques, pícaros, ladrones y demás. Yo encima en este país creo que la justicia funciona más para el que tiene dinero, para aquel que es pícaro y ladrón, y no funciona como debiera, ética y moralmente, en muchos casos para las víctimas. Lo estamos viendo hoy aquí. Te voy a pedir que pases el micrófono a Sara. Sara, hay justicia, decía Chomin, vamos a decir así, de primera y de segunda. ¿Tú crees que la justicia lo está haciendo bien? A ver, yo quiero confiar en que la justicia lo hace bien. Si no, como decía antes... ¿Tú te sientes protegida por la justicia? Me siento amparada, claro, no he pasado la situación que han pasado estas personas y supongo que si viviese eso, pues tendría la opinión contraria. Sí que creo que la justicia aplica la ley y hace quizás intenta hacer una justicia legal, pero no hace justicia social en muchas ocasiones y no tienen en cuenta pues el factor humano, ¿no? que lleva a estas situaciones de sufrimiento. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Encontrar la justicia para Carlota Arratsalde, muy buenas tardes, es encontrar a su hermana, a la que nunca conoció, pero que ella está convencida de que existió. Lleva 5 años en esa lucha. Va a hacer 6 enseguida. Va a hacer 6 años en la que lo que quiere Carlota es que se arroje luz y que se confirme ese run, ese rumor, eso que siempre se ha escuchado en casa, que la niña... Nos la han robado a la niña. O el niño. O el niño. Porque nadie lo vio y a mi padre se lo negaron y resultó amenazado por exigir el cuerpo de su criatura, ya que mi madre ingresó un miércoles de parto y la tuvieron en un cuartito pequeño, a ella sola, y hasta el sábado por la mañana no le provocaron el parto. Mi padre siempre acudía a las visitas a las mismas horas. Cuando llegó el sábado, dijeron, su mujer ya ha dado a luz a una criatura que está muerta. Bueno, pues dénmela, que primero la pidió para verla. Le dijeron que había sido una niña, pero nunca la vieron. La pidió para verla y no se la dejaron ver. Entonces él, pues ahí se enfadó muchísimo y le llamaron al orden. Entonces insistía en que la quería porque él se la llevaba a enterrar a Zumárraga, que era donde ya tenía enterrado otro familiar y además era su hija o su hijo. Y le dijeron, mire, pare ya porque llamamos a la autoridad. Su hija está muerta y enterrada en el jardín del hospital. De la residencia, en este caso, Nuestra Señora de Aránzazu, hoy absorbido por el Hospital de Donostia. Y mi padre se pasó los días mirando por las ventanas, por todas las ventanas, buscando un jardín. Pero mi padre allí nunca vio jardines. ¿Y tu madre? ¿Tu madre asumió? ¿Creyó lo que le estaban contando? Mi madre estuvo sedada, ella se recuerda sedada, contaba a la gente por bultos, no recuerda si comió, si bebió, no recuerda nada de eso. Desde luego no recuerda prácticamente haber participado en el parto y cuando abrió los ojos se preguntó por su criatura, le dijeron lo mismo, que se había muerto. Y volvió a caer dormida, ella recuerda que volvió a caer dormida. Y a partir de ahí ha sido una lucha, pues... 6 años ya en esa lucha. ¿Qué es lo que te mueve a iniciar esa lucha? Me mueve a iniciar esa lucha el que, desde que yo soy consciente con 12 años, de que en casa, que pensaban que los niños no oían, los niños sí oímos. Y entonces mi abuela siempre decía, la niña la han robado. Y luego siempre era mi madre,
cuando había reuniones familiares, a que sí, José, a que la niña se murió. Mi padre jamás contestaba. Nunca le ha querido contestar esa pregunta a mi madre, nunca contestaba. Hasta que, y claro, yo iba quedándome con toda la copla, porque ni las hermanas de mi madre, ni las hermanas de mi padre, nadie vio a esa criatura, se encargaron de todo en la residencia. Que todos los padres de España, con todas sus autonomías, están declarando lo mismo a cientos de kilómetros de distancia. Que el hospital se encargaba de todo, ellos no tenían esa... Carlota, ¿por dónde empecéis a investigar? Porque claro, tenéis algunas pistas, pero pues primero mi padre y yo, de manera cómplice, porque una vez ya intenté con mi padre sacar el tema y a mi madre se puso mala. Entonces, ¿cuántos años después? Y 4 o 5 años después dije, este es el momento. Entonces cogí con mi aitá y hablamos y dijimos, empieza Carlota, empezamos. Y empecé hasta que en el hospital Donostia me necesitaban la autorización de mi madre para darme los informes. Me dieron 5 informes. 5. Y pedí todos, Adela. Había 12, que ya los tengo conseguidos, pero me dieron 5. ¿Y qué decían esos informes? Pues decían que la niña se murió en el parto. Y marcaban bien la M de la mañana. Otro informe decía que a la criatura le tomaron la temperatura por la mañana y por la tarde. Ese no recuerdo si me lo dieron o lo he conseguido después. O sea, se muere por la mañana y por la tarde le toman la temperatura y tiene más temperatura que cuando estaba viva. También se muere al día siguiente y también se muere 3 años antes de haber nacido. Y estando entrada bueno, que es imposible eso, en el jardín del hospital, 40 y tantos años después he ido yo con mi padre al cementerio de Polloe y hay una entrada que pone hija de Juana, por un extraño, ajeno a la familia, 6 días después de una de sus muertes, porque se muere varias veces. En fin. Y a partir de ahí, pues nada, pues... Tú coges un abogado y ahora tienes un nuevo abogado que está llevando el caso y lo tenemos al teléfono. Está ya con nosotros Guillermo Peña. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Carlota nos está describiendo verdaderamente una odisea. A mí me gustaría preguntarte en qué momento, en qué punto se encuentra ahora mismo el caso. Sí, pues yo recibí el caso habiendo sido archivado por el juzgado de instrucción número 3 de Donosti. Y bien, ese archivo provisional estaba basado en que el juzgado daba por hecho que la niña estaba muerta y que era imposible investigar más profundamente. Como yo no estaba de acuerdo con eso, y llevo otros casos en otras comunidades autónomas de España, decidí interponer un recurso de reforma y apelación y ahora estamos esperando que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa nos resuelva ese recurso de apelación, que si todo va como espero, pues espero y deseo por el bien de Carlota y de todos los compañeros de Euskadi que se resuelva favorablemente. Y ya muy brevemente, si se resuelve favorablemente, ¿qué es lo que quedaría? Pues quedaría, en primer lugar, reconocer que no hay ninguna evidencia de que la hermana de Carlota esté muerta, porque en el registro civil no hay legajo de abortos y el único documento que dice que la hermana pudo fallecer es de 1960, cuando el parto es de 1963. Y segundo, contrastar esa información con los libros de registro del hospital, que nadie se ha molestado en pedirlos, para comprobar si esa niña pudo ser cambiada por otra o simplemente se pudo simular una muerte para llevársela otra persona. Eso es lo que queda por investigar. Pues Guillermo, te voy a dar las gracias por atendernos y vamos a seguir de cerca este caso. Un saludo. Gracias a todos, un saludo. Carlota, y a ti, mucha suerte. Muchas gracias, Adela. Si hay novedades, queremos que nos las cuentes. Vale. ¿De acuerdo? ¿Unos segundos? 2. Vale, en un grupo que tenemos de 6 personas afectadas de Guipúzcoa, en un grupo de 6, 4 no tienen a su bebé enterrado. Una aparece como hija adoptiva de su madre biológica, que es estéril, y la otra sexta soy yo, que la niña muere varias veces y se entierran en sitios diferentes. A ver esa estadística, ¿cómo se come? Pues nada, seguiremos de cerca este caso, lo dicho. Gracias, Adela. Gracias por venir. Y vamos gracias. con Ernesto Sojo, es un empresario vasco de Guernica que ve una oportunidad de inversión de ampliar su negocio en Rumanía y ahí, por cuestiones que nos vas a contar ahora, pierdes 2 millones de euros, todo tu negocio, ahora vives de una pensión. ¿Qué es lo que pasó? De la pensión y de lo que, y de lo que un poco más, de lo que a mi familia. Ernesto, tú dices, voy a ampliar negocio, me voy a Rumanía. Sí. ¿Y allí qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a ver. Primero, yo me voy a Rumanía, primero porque conozco una persona, un mendigo, cuando venía de mi empresa y me dijo que era rumano.
y que ahora había muerto el dictador y que se podían hacer negocios allí. Fui allí, estuve mirando, vi la masa forestal que había, que era impresionante, y que efectivamente estaba aquí lo que se llama la burbuja inmobiliaria y que había una posibilidad real de hacer negocio. Encima me dijeron a mí ellos, el director de Ron Silva, que allí es el que lleva el tema de la madera, que luego todas las subastas estaban amañadas. Entonces me dijo que no haga tonterías, que monte allí un negocio que iba a hacer dinero. Esa fue mi mayor equivocación. Entonces, bueno, yo he sido, me han vulnerado todos los derechos, he sido amenazado, he tenido amenazas contra mi integridad física, me metieron una pócima a la bebida, me acusaron de pederastia, que además me encanta que me acusaran de pederastia porque le dije al coronel... Bueno, lo dices con ironía, claro. Sí, no, porque a un coronel del CRI que vino a investigar me dijo, es que el concejal del ayuntamiento dice que tú te has acostado con menores. Y le dije, jo, qué maravilla, le dijo, además me vino borracho, porque vino borracho como una cuba. Madre mía. Y entonces era del centro de inteligencia. Y entonces dije, bueno, pues entonces que me lleven al juzgado, porque yo quería, como no he pisado ningún juzgado, ni los juicios Por la cuestión de tu empresa, porque tú pierdes dinero, porque dices que allí hay sobornos, que tus propios empleados allí lo que hacen estos, hay una declaración en la prensa, en la cual mi director dice que ha recibido mucho dinero mío por Western Union, pero era para comisiones y regalos en diferentes combinaciones. O sea, que en vez de invertir, era para comisiones y regalos. Comisiones y regalos en Rumanía se llama espaga. Espaga es como la mordida en México. Entonces yo jamás he dado una espaga. En cambio, los directores míos, el administrador y toda esta gente, con mi dinero sí pagaban los sobornos y esto. Quiere decir que yo he sido juzgado por comisarios políticos. ¿Por qué? Pues porque cuando la Comunidad Europea mete a Rumanía dentro de lo que se llama los 27 estados, lo mete por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque no lo mete porque cumple como nosotros 20 años para llegar al Tratado de Maastricht. No, lo mete por la puerta atrás por razones estratégicas. Ha puesto las raquetas antimisiles en este momento, las bases americanas y ahí está Rumanía en la Unión Europea, pero no me gustaría desviarme del asunto y perdóname un segundito, le quiero preguntar a Adrián Celaya. Ernesto lo que está pidiendo es al Estado que se le devuelva su dinero, esos 2 millones de euros. ¿Tiene posibilidades? Bueno, lo que pasa es un caso que tiene una trayectoria muy larga. Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Sí, y Ernesto estuvo peleando este tema, peleando indirectamente, como dices tú, en los tribunales en Rumanía sin poder asistir a los tribunales. Es un tema curiosísimo, ¿no? Y cuando se terminó todas las posibilidades en Rumanía, inició un proceso, una serie de actuaciones ante la Unión Europea que hasta ahora no han resultado. Claro, está ya en una fase más política que jurídica, seguramente, ¿no? No sé qué expectativas tienes, Ernesto, pero da la sensación de que el objetivo ahora es más conseguir una cierta presión política a efectos de que quizás sea suficiente para que Rumanía reactive el proceso. Esas expectativas las tendremos que abordar en otro programa porque el tiempo se impone, se nos ha hecho corto, la verdad, pero llega la información y el Teleberri. Nosotros que volvemos mañana aquí en Ahora. Gracias, es que ricasco.